Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Hacer ahora la evaluación integradora. Esta es la que se tomó el 19 de febrero de 2019 y vamos a empezar con el primer problema, ¿no? Acá lo que tenemos es una función, ustedes observan una función de x y z, ¿sí? Que va a ser de la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos una función compuesta h dentro de la función original y luego acá en la tercera componente de la misma forma, ¿ok? Bien, nosotros lo que sabemos en este caso es lo siguiente: esta función h, que está dentro de la función original, nos va a quedar, ¿sí? H como una función de reales a reales, ¿sí? Y vamos a tener que f va a ser continua en R3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calcular la circulación de f a lo largo del segmento AB desde, ¿sí?, 0, 0, 6 hasta B. Vamos a poner acá los puntos: A, que en este caso es el 0, 0, 6, y después B, que en este caso es el X0 y 0, Z0. Así que es otro punto. Vamos a tener que X sub 0 nos va a quedar mayor que 0, ¿sí? Y sabemos que la longitud del segmento es de raíz de 24 y el segmento AB está incluido en la recta, vamos a llamarle R, de t, que nos va a quedar como t. Luego tenemos 2t y 6 menos t. Bien, tenemos que empezar definiendo básicamente qué es lo que queremos calcular, ¿sí? Básicamente lo que nosotros queremos calcular cuando nos habla de una circulación es de una integral, es el trabajo de una fuerza en función de, básicamente, del campo de fuerza, que es este, de fuerza F. Fíjense que estamos hablando de una función de R3 a R3, pero evaluada en la curva definida. Entonces, esta definición que vamos a poner ahora, como para entender un poco qué estamos haciendo, es una definición conceptual que está buena como para justificar un poco el porqué, digamos, del problema, ¿no? Nosotros vamos a tener una función vectorial f, que en este caso es esta f que tenemos acá, que va de un dominio A integrado en R a la n. En nuestro caso sería R de 3 en 3, ¿sí?, que sería acaso la función f minúscula, ¿sí? Estamos hablando de una función campo vectorial continuo, ¿sí? Y tenemos c, que sería una curva orientada, ¿sí?, como curva orientada contenida en el dominio, ¿sí? Ojo que este punto A no es el mismo, este A no es el mismo que este punto que vemos acá. Entonces, en este caso vamos a tener que la integral, o el trabajo que hace la fuerza, ¿sí?, fíjense que estamos hablando de un producto escalar de dos funciones, nos va a quedar como la integral entre A y B, ¿sí?, de la fuerza evaluada en alfa de t. ¿Qué es alfa de t? Una parametrización, ¿sí?, de la curva en cuestión. Entonces, en este caso, alfa de t lo que va a hacer es va a ir desde un dominio AB hasta R a la n, que es una parametrización de la curva. Nosotros, ¿qué elementos tenemos? Esto veamos como definición de la teoría de qué es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué elementos tenemos nosotros en este caso para poder calcular esta integral? Fíjense, tenemos la curva parametrizada, ¿sí?, R de t. En este caso este R de t sería nuestro alfa de t, al cual tenemos que derivar y luego componer dentro de la función para efectuar la integral. Y sí, lo que deberíamos hacer sería encontrar a y b para los extremos de integración de esta integral, ¿sí? O sea, podemos calcular las dos cosas por separado una vez que tengamos todo listo, ¿sí?, para entender un poquito de qué se trata cada caso. Entonces, fíjense, vamos a ver primero una de las cosas que podemos hacer. En primer lugar sería hallar a y b. ¿Cuál sería una forma de poder hallar a y b? Bueno, en este caso estamos hablando de que los puntos A y B ambos están contenidos en la curva de R de t, ¿sí? Entonces, en este caso, esta curva pasa a ser una recta, ¿sí? Pues estamos hablando de que es un segmento recto, digamos, ¿no? Esto tómanlo en cuenta como que es un caso especial
de este tipo de integrales, porque no todas las curvas o no todas las integrales se hacen sobre curvas rectas o sobre rectas, sino que pueden ser curvas de distintos tipos. Entonces, vamos a ver. Vamos a hallar A y B. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos cuál es el punto de partida. Es decir, la integral va a ir desde el punto A hasta el punto B, siendo estos puntos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el t tal que r, t sub 1 si quieren, t sub 1 nos va a dar A, el punto A? Entonces, en este caso, todo esto tendríamos t sub 1, 2t sub 1 y 6 menos t sub 1. Esto lo igualamos a las coordenadas del punto A, que en este caso son 0, 0, 6, ¿no? Despejamos, fíjense, de la primera ecuación tenemos que t sub 1 nos va a quedar 0, de la segunda ecuación que 2t sub 1 nos da 0, también tenemos que t sub 1 nos va a dar 0, y la tercera que dice 6 menos t sub 1 nos da 6, lo que sacamos acá también es que t sub 1 nos va a dar 0. Este t sub 1 lo podemos tomar como que es nuestro primer parámetro de integración A, entonces en este caso despejamos que A nos va a quedar 0, así que es el primer extremo de integración de la integral. ¿Cuál sería el extremo de integración B? En este caso tendríamos que llegar al punto B, que es el punto final de la integral, ¿sí? A través de, digamos, de la información que tenemos nosotros que conecta al segmento A y B y cuyo módulo es 24. Fíjense que B no está definido en sus coordenadas, con lo cual podríamos sacarlo directamente desde acá, no hay demasiado problema, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, si B nosotros lo ponemos en función de alguno de estos valores. Vamos a decir, un punto B, en este caso, que sería este x0 y 0, z0, como ya les digo, por verlo de esa forma, las variables puede ser complicado. Podemos tomar a B como que es un punto tal que vamos a tener R en función de un t sub 2 determinado, que esto nos va a quedar como t sub 2, 2t sub 2 y 6 menos t sub 2. Y lo que vamos a hacer después es calcular la distancia de A a B. Es decir, que en ese caso nos quedaría B como t sub 2, 2t sub 2 y después 6 menos t sub 2, y que habíamos dicho nosotros que la distancia entre A y B básicamente es la norma de A menos B, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer la resta entre los dos vectores, y que esa norma nos va a quedar como raíz de 24. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como, fíjense, la norma de, en este caso, A menos B o B menos A es lo mismo, ¿no? T2 menos 0, ¿sí? Para la primera coordenada, después tenemos 2T2 menos 0, y después tenemos 6 menos T2 menos 6 para la tercera coordenada de módulo. Esto nos va a dar raíz de 24. Fíjense cómo queda esto, nos va a quedar módulo de T2, 2T2, y acá nos va a quedar menos T2, el módulo nos va a quedar raíz de 24. Acá es despejarlo directamente, acá lo podemos aplicar es Pitágoras, elevando todos al cuadrado y haciendo la suma. Esto nos va a quedar como t al cuadrado, 2t cuadrado, que nos va a quedar como 4t2 cuadrado, y después t cuadrado, acá, todo esto a la 1/2, esto nos va a quedar como raíz de 24. Luego lo que hacemos es elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad, esto para sacar el t2 cuadrado. Esto nos va a quedar que ya tenemos 6t2 cuadrado, esto nos va a quedar como 24, por ende t2 cuadrado nos va a quedar como 4, ¿sí? Por ende T2 estrictamente podría ser 2 o menos 2, pero como condición del problema decíamos que x sea mayor o igual a 0, y en este caso el x sub 0 está dado por t sub 2, en este caso este t sub 2 lo vamos a descartar y tomamos el 2 nada más. Por ende B, ¿sí? Pasa a ser solamente eligiendo con t sub 2 igual a 2, que nos va a quedar como el punto 2, 2 por 2 4 y 6 menos 2 4. La idea es ahora ver cuál es el valor de la recta que nos va a dar este punto. Fíjense ustedes que en este caso el t sub 2 puede actuar como el extremo de integración B, en este caso, que es el que podemos tomar nosotros. Así que ya tenemos los dos extremos de integración listos y no hay demasiado inconveniente, ¿sí? Bien, acto seguido, lo que hay que hacer es, en base a la fórmula que teníamos al principio, encontrar la composición de la integral. Fíjense, nosotros habíamos dicho que la integral de f a lo largo de la curva, ¿sí? Esto nos iba a quedar como, en este caso esto nos queda la integral entre 0 y 2, ya las tenemos, A y B ya las tenemos como 0 y 2. Después tenemos, fíjense, f, ¿sí? Compuesta con la parametrización de la curva, que en este caso era nuestra r de t, la vuelvo a copiar acá por las dudas, esto nos va a quedar t, 2t y 6 menos t, entonces va a ser f compuesta de r de t, siempre en forma vectorial, por r' de t en forma vectorial por diferencial de t. Entonces nada, ahora lo que hay que hacer es resolver lo que queda de la integral. Fíjense, vamos a hacer un pequeño cálculo
acá para ir viendo los elementos, fíjense que R' de t sería, como R de t es la parametrización de una curva, podemos directamente derivar componente a componente este vector y ver cuánto nos va a quedar esa derivada, que luego va a ir acá digamos, en la parte vectorial de la ecuación. Entonces, derivando de este vector, esto es un vector simple, por suerte, o sea, nos va a quedar como 1, como 2 y como menos 1, ¿sí? Si ustedes hacen la derivada de este lado, esto va a ir directamente acá. Cabe preguntarnos ahora cuál sería la composición de f con r, y eso lo vamos a hacer a continuación. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la función original, que en este caso era h en función de x por y, ojo con esto que puede llegar a confundir, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es componer f con r, ¿sí? Conforme he dicho en la operación anterior, f compuesta con r de t. Esto nos iba a quedar como, fíjense, vamos a reemplazar lugar por lugar a x, a y y a z. Entonces esto lo que nos va a quedar, fíjense, va a ser en la primera parte t, ¿sí? Más h, x por t nos va a quedar, perdón, acá es 2t. Bueno, si ustedes reemplazan, acá les va a quedar 2t por t. Luego en este caso van a tener x que va a quedar como t más h de 2t por t. Y luego en z van a tener 6 menos t más 3 por h de 2t por t. ¿Sí? Entonces en definitiva esto, en limpio, si ustedes lo pasan limpio, les va a quedar como 2t más h de 2t cuadrado, la primera componente, ¿no? Pues vamos a tener t más h por 2t cuadrado, la segunda componente, y acá vamos a tener 6 menos t más 3h 2t cuadrado. No hay muchas novedades en este lado, pero observen ustedes que era lo que nosotros teníamos que hacer la integral, ¿sí? En este caso vamos a copiar la fórmula. Fíjense que la integral nos va a quedar entre 0 y 2, toda esta composición, ¿sí? Para evitar copiarla voy a poner directamente con puntos suspensivos porque es directamente todo esto, no hay demasiada vuelta. Todo esto multiplicado, producto escalar, por el 1, 2, menos 1, así que será el vector derivado, y después en diferencial. Si ustedes hacen la cuenta, lo que les va a quedar acá, fíjense, van a tener 2t más h por 2t cuadrado, ¿sí? Entonces van a tener la integral entre 0 y 2 de 2t más h por 2t cuadrado, más 2t más 2h por 2t cuadrado, menos 6 más t menos 3h por 2t cuadrado, diferencial t. Entonces observen, h se cancela directamente porque las cantidades no dan, digamos, no hay demasiada vuelta que darle con esto. Entonces, haciendo la integral, fíjense que va a quedar entre 0 y 2, acá nos va a quedar como 5t menos 6, diferencial t, y bueno, directamente, esto es una integral sencilla, no hay demasiada vuelta, 5 medios de t cuadrado, todo esto evaluado entre 2 y 0, menos 6 por t, todo esto evaluado entre 2 y 0, les va a quedar como 5 medios de 4 menos 0, menos 6 por 2 menos 0, con lo cual acá lo que van a tener es, fíjense en este caso, van a tener 10 menos 12 y van a tener que esto va a quedar como menos 12, ¿sí? Si ustedes se preguntan si esto tiene algún sentido físico, el trabajo puede ser positivo o negativo según si las fuerzas actúan, digamos, o sea, si las fuerzas actúan en el sentido de su energía potencial, o por ejemplo, si actúan con un ángulo determinado o contra la trayectoria en algún momento. Puede ser no toda la fuerza, o puede ser la componente de la fuerza también, ¿sí? O sea, no hay problema. O sea, el trabajo puede ser negativo, puede ser positivo, o puede ser cero también, en el caso de que tengamos una fuerza que actúe siempre, en todo punto, perpendicular a la trayectoria. El segundo caso se trata de calcular un volumen, ¿sí? Entonces, la idea acá, vamos a ver entre qué está definido, ¿sí?, el volumen determinado. La región, ¿sí?, va a estar definida por z, ¿sí?, menor o igual a 4 menos x al cuadrado. Después tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4. Y luego tenemos y menor o igual a x, y todo en el primer octante. Entonces, primer octante, para que ustedes se ubiquen, digamos, en dónde estamos parados, primer octante siempre es como el análogo al primer cuadrante del plano. Es decir, nosotros en el espacio tenemos 3 ejes, ¿no? Y por ende tenemos semiejes negativos también, y digamos, tenemos 8 regiones, digamos, en cuanto a lo que es la combinación de los signos de las 3 variables. El primer octante es que todas son positivas. Entonces, lo que ocurre acá
es que si son todas positivas vamos a tener las limitantes de que x va a ser mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0 o z mayor o igual a 0. Positivas o 0 también es indistinto. Entonces, lo primero que habría que hacer sería un pequeño dibujo para tratar de entender qué forma tiene, digamos, la región a estudiar, ¿no? En el fondo, porque eso nos ayuda, primero obviamente nos ayuda a entender con qué nos estamos enfrentando y después tratar de ver cuál es el sistema de coordenadas que es mejor en este caso, ¿sí? Porque ya les digo, digamos, puede ser que haya un sistema que sea mejor en cilíndricas, puede ser que haya un sistema mejor en esféricas o en cartesianas por descarte, ¿no? Digamos, las cartesianas en teoría funcionarían con todo, excepto en alguna geometría que pueda llegar a ser un poco complicada, pero no hay demasiado que hacer ahí. Entonces observen lo siguiente. Nosotros la región que vamos a tener va a estar, digamos, encerrada entre varias cosas. Fíjense, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 4. Eso habla de que nosotros vamos a estar con un cilindro de radio 2, ¿sí? Y que va a estar, el cilindro, digamos, yo voy a dibujarlo muy suave porque como acá tenemos varias figuras. Nuestra idea no va a ser tratar de que sea algo ininteligible, digamos. Entonces, y esta parte es todo el cilindro dentro del cilindro, o sea, la frontera, que es el cilindro per se, más todo el interior. Eso por un lado es una limitante. Después, z es menor o igual que 4 menos x al cuadrado. Eso es lo mismo que si nosotros estuviéramos hablando de lo que se llama un paraboloide cilíndrico. ¿Qué quiere decir? Si yo busco la traza de z con x y pongo y igual a 0, yo lo que voy a tener es una parábola, ¿sí?, de vértice 4, ¿ok? Y después de raíz, las raíces van a ser 2 y menos 2, o sea, se van a cruzar justo acá con nuestro cilindro. Entonces, yo voy a dibujar, esta es la traza en rojo, ¿sí?, que viene así, que se mete, digamos, por los planos de atrás, y todo esto viene en paralelo. Fíjense que, ¿por qué decimos que tiene esta simetría cilíndrica? Porque justamente lo que ocurre acá es que, digamos, y acá tenemos también otra parábola más. Lo que ocurre acá es que nuestra variable y al no estar, digamos, cualquier valor es posible y no afecta al resultado de la cuenta. Por ende, si cortamos con y constante, siempre vamos a tener la misma parábola en cuestión. Y después tenemos y menor o igual a x. Eso quiere decir que si nosotros nos paramos en la recta y igual a x, nosotros, si la vemos en perspectiva, la recta y igual a x, si este es el plano xy, la recta y igual a x nos va a quedar de este lado. Es un plano que viene, digamos, imaginamos el plano de la mesa como que es el plano xy, sería un plano en vertical a 90 grados con el piso y obviamente a 45 grados de cada uno de los semiejes positivos en cuestión. Entonces esto viene así, se extiende para arriba, ¿ok?, un poquito más y viene de este lado. Entonces este es el plano pi, vamos a llamarle, que sería y igual a x. En R3 estamos hablando. Entonces si es y menor o igual a x, estamos hablando de que es toda la región de todos los puntos y que son menores al valor de x, con el cual es de este plano para abajo. Igualmente esto es para tener una idea. Si nosotros lo vemos ahora proyectado, vamos a ver R3 también, pero visto desde arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener acá, por ejemplo, ¿no?, y en este eje, vamos a tener, por ejemplo, x en este otro, y z, que es el eje que sale vertical de la hoja, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Esto puede traer un poquito más de claridad con respecto al dominio de integración. Fíjense, vamos a tener lo mismo que teníamos antes, ¿no? El círculo de radio 2 y centro 0, 0, ¿sí?, que es la frontera del cilindro, ¿sí?, o la frontera de este volumen que vemos acá. Después tenemos ¿no? Después tenemos z es menor o igual a 4 menos x al cuadrado. Por ende, nosotros lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Fíjense, la parábola cruza en esta región, ¿sí?, en estos dos puntos. O sea, la parábola viene en todo este sentido y sigue para allá. Entonces, en el fondo nosotros no la vemos reflejada, o digamos, el cilindro, si nosotros vemos las trazas, viene de esta forma, y las parábolas son arcos que salen de la hoja. Entonces no nos afecta demasiado. Aparte, fíjense que coincide con la traza del cilindro, así que no hay demasiado inconveniente, ¿sí? Y después el último, que sería y menor o igual a x, lo mismo, ¿sí? Dibujamos acá la recta 45, ¿sí?, que esto sería y igual a x, y y menor, estamos hablando de toda esta región. Entonces, en R2 el dominio de integración sería todo este, ¿sí?
Y fíjense cuál sería nuestro techo. Nuestro techo sería la función en rojo, que es justamente el cilindro parabólico este de z, y nuestro piso sería el plano z0, justamente porque estamos hablando del primer octante. Entonces eso está bueno como para empezar a definir qué queremos. Ahora, ¿qué dice la teoría? El volumen, ¿sí? Nosotros cuando estamos hablando del volumen, el volumen va a ser la integral triple, ¿sí? De que de diferencial z, diferencial y, diferencial x, ¿sí? O depende del orden de integración que ustedes le pongan, no hay demasiada vuelta con esto, ¿sí? Esto es para lo que es el volumen solamente. Ahora, si nosotros vamos a tener, depende de cómo nosotros tengamos nuestro esquema de integración, pero digamos, por ejemplo, nosotros podemos tener, esto sería sobre un volumen B. B puede estar definido de la siguiente manera, como h en función de xy, z que está entre h de xy y g de xy. ¿A qué me refiero con esto? Dos funciones de las típicas de R2 a R que conocemos, que de hecho es lo que está pasando acá. Después sí, entre dos funciones r de x y s de x, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, podemos tener x entre dos valores, entre a y b, por ejemplo, si es que ustedes usan las coordenadas cartesianas. Por la geometría que tiene esto, convendría usar más que nada coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos el dominio que es una porción, como si fuera una porción de pizza, ¿sí? Una porción, digamos, del disco del dominio de integración. Entonces vamos a proceder a hacer ese cambio. Fíjense, vamos a definir primero el dominio digamos, o el volumen de integración, mejor dicho. Vamos a tener z, que va a estar entre 0 y el cilindro parabólico, ¿sí? Que es 4 menos x al cuadrado. Después y, fíjense que nosotros en y, digamos, el dominio acá, si tuviéramos que hacerlo en cartesianas, tendríamos dos partes, entonces sería un poco más complicado. Y lo mismo pasa con x también, ¿no? Digamos, acá vamos a definirlos o redefinirlos, digamos, en dos. Entonces, vamos a pasar de esto a algo más trabajable en coordenadas cilíndricas. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas para empezar? Las coordenadas cilíndricas, recuerden ustedes que ustedes las pueden ajustar como prefieran, pero fíjense, imagínense que acá estamos en el dominio. Vamos a tomar un punto cualquiera, ¿sí? Donde nosotros tenemos dos variables a y b, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto como vector tiene un ángulo, ¿sí? Tiene un módulo. Entonces, si nosotros el módulo del vector lo llamamos r y el ángulo lo llamamos θ, bueno, x va a ser r coseno de θ, como por la geometría que tiene en la figura, y va a ser r seno de θ, y z, como no tiene ninguna intervención, va a ser z. Entonces, ahora que tenemos estas coordenadas, decimos, bueno, fíjense, nuestra región, nosotros acá teníamos esta porción de pizza, esta recta está a 0 grados, o a 0 radianes si quieren, y esta está a 45 grados, o lo que es lo mismo a pi sobre 4 radianes, ¿sí? Y el radio, en este caso, está entre 0 y 2, porque estamos, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4, si ustedes salen de lo que es la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado, van a tener que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser r cuadrado. Si ustedes lo reemplazan acá, van a tener que r cuadrado va a ser menor o igual a 4. Aplicando raíz cuadrada, ¿sí? Van a tener que módulo de r va a ser menor o igual a 2. ¿Sí? Obviamente módulo de r tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0, ¿sí? Por la limitante de que estamos hablando de una propiedad o de una variable que es una distancia positiva, ¿sí? Entonces, dicho esto, digo esto porque el módulo uno dice, bueno, va entre menos 2 y 2. No, en realidad tiene que ser siempre positivo. Entonces, de acá, fíjense, nuestro dominio de integración vamos a tener R va a estar entre 2 y 0, ¿sí? Después θ, como es solamente un cuarto, va a ser un octavo de vuelta sería, vamos a estar entre 0 y pi sobre 4, ¿sí? Y tenemos que ver qué pasa con z. Bueno, si no tenemos mucha idea de qué pasa con z, en realidad lo que deberíamos hacer sería reemplazar las superficies por las cuales está sustituido, digamos, por las variables. Fíjense acá, tenemos el paraboloide que es 4 menos x al cuadrado, esto podemos ponerlo como 4 menos r coseno de θ, todo al cuadrado, o sea que intervalo nos va a quedar como 4 menos r cuadrado coseno cuadrado de θ. O sea, esto es el cilindro parabólico, pero ahora expresado como expresado en forma cilíndrica, ¿sí? Coordenadas cilíndricas. Bueno, dicho esto, ¿sí? Vamos ahora a proceder a hacer la integral. Ahora cuando hacemos un cambio de variables tenemos que acordarnos de incluir el jacobiano, el operador jacobiano de la integral, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, el jacobiano de las matrices cilíndricas, ¿sí?
nos va a quedar como, siempre el jacobiano, recuerden que es el determinante de la matriz de derivadas parciales de toda la transformación. Si van a estar siempre usando cilíndricas o esféricas, directamente les diría sépanlo de memoria. Si hacen esa transformación lo van a tener que calcular, pero para el caso de las cilíndricas directamente es R. Entonces esto lo vamos a incluir en la integral. Fíjense que en teoría la integral vendría a ser esto. Fíjense que acá incluimos el jacobiano. Entonces, ¿cómo nos quedaría en definitiva esto? Fíjense, esto nos va a quedar como la integral entre 0 y 2 para el radio, entre 0 y pi sobre 4 para el ángulo, entre 0 y 4 menos r cuadrado coseno cuadrado de tita para z, y luego r diferencial z, que es el que primero viene, diferencial tita, diferencial r. Acá el cambio de orden no es tan relevante, sí es importante que ustedes vayan resolviendo la integral de menor a mayor, es decir, desde lo más complejo hasta lo más pequeño, ¿sí? Porque si no van a llegar a un resultado que no tiene demasiado sentido, entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Esto se hace en orden, fíjense, van a tener en el primer caso esta sería la integral inicial, después en el segundo la integral que le sigue y después en el tercero la integral en C. Vamos a ir resolviendo cada una por una. ¿Sí? Fíjense, en el caso de la integral en A vamos a tener la integral entre 0 y 4 menos r cuadrado coseno cuadrado de tita de r diferencial z. Como r no es una variable que tengamos que integrar en este caso, porque estamos integrando respecto de z, la sacamos constante. Esto va a ser la primitiva z directamente. Fíjense, ¿no? Y como nos queda esto, nos va a quedar como 4r menos r cubo. Acá resolvimos la integral un poco para simplicidad del ejercicio. Ya les digo, la idea no es lo central esto, sino bueno, un poco mostrarles cuál es el tema de los criterios de integración y demás, que sí es lo más central del trabajo, de esta parte del ejercicio, ¿no? Chequen por las dudas que acá les quede. Con el tema acá hicimos un pequeño cambio en el orden de la integral, pero no mucho más, ¿sí? Y tengan cuidado a lo mejor cuando integran con coseno cuadrado, que digamos, si ven que se les complica mucho, pueden sacarlo directamente de tabla, porque nada, hay que hacer partes y una integral cíclica y después una integral trigonométrica, como de hecho aparece acá en un seno de 2 titas, así que nada, para que no se preocupen. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ejercicio 3, ¿no? Nosotros vamos a tener, fíjense, vamos a tener una función de clase C1, también que va a ir a R3. Estamos hablando de una función vectorial, ¿no? F de X y Z va a tener esta forma. Esto es muy similar, digamos, al ejercicio anterior. Vamos a tener que, acá el punto central de este ejercicio va a ser calcular una circulación, pero estamos hablando de R3, ¿sí? Entonces, fíjense, un tema importante acá es que la imagen 001, esto como dato, ¿no? Nos va a quedar como 0, 1, 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar una función g de x tal que la circulación de f a lo largo de la circunferencia, ¿sí? Gamma, en este caso, incluida en el plano Z2 con centro en 0,02 y radio r mayor que 0 resulta numéricamente igual al doble del área que tiene el círculo como borde. Entonces, ¿cuál sería la idea para este caso? ¿Sí? Para entender un poco cuál es el key de la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, esto es R3, ¿sí? Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, y acá tenemos los ejes. Bien, nos vamos a situar en el plano Z igual a 2, es decir, vamos a estar acá, en este plano, a esta altura, y lo que vamos a tener es el centro 002, que justamente es este punto que acabo de graficar acá, tenemos radio mayor a 0, ¿sí? Es decir, vamos a tomar un radio arbitrario, supónganse que sería este R que ustedes ven acá. Bueno, en el fondo esto es un ejercicio teórico, es decir, más allá de que tenemos que hacer la circulación y toda la historia, pero en este caso puede ser una circunferencia de cualquier radio mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Dice que esa circulación tiene que resultar numéricamente igual al doble del área que tiene el círculo, que tiene ese borde como borde, justamente. Entonces, vamos acá a dibujarlo en verde. Este círculo imaginario de radio R, ¿sí? Vamos a llamarle gamma, que es la nomenclatura que usa el ejercicio, ¿no? Y todo esto que está dentro es, digamos, el área de esa región. Entonces, ¿qué es gamma? Gamma es el borde de un disco D, supongamos. El disco yo lo voy a pintar acá en verde, ¿no? Entonces, este disco va a ser, si ustedes lo quieren ver centrado de esta manera, en este caso va a ser x al cuadrado
más i al cuadrado menor o igual a r al cuadrado, ¿no? Y z igual a 2, si ustedes lo quieren poner en R3, ¿sí? Para que se entienda un poco de dónde viene esto. El radio es mayor, ¿no? Entonces, como este es el borde del disco, nos estamos refiriendo solo a la circunferencia. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado y z igual a 2, que es lo que ustedes ven en continuación. Entonces, dado que por la situación que tiene este problema, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo a lo largo de esta curva, ¿sí? Es decir, si tenemos el campo de fuerzas este que tenemos acá, cómo actúa esa fuerza en ese borde, ¿sí? Piensen que esto, más allá de que se pueda calcular con la integral de trabajo, que es la misma en todos los casos, esto tiene un aspecto de que se pueda resolver por el teorema de Stokes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el teorema de Stokes. Yo lo voy a enunciar básicamente para que se vea de esta forma. Entonces Stokes lo que dice es que tenemos que tener una superficie S orientable. Orientable quiere decir que en el caso del plano nosotros tenemos el vector normal que puede ir hacia abajo o hacia arriba. Si en caso de una superficie curva, una normal que sea tangente, que sea normal justamente punto por punto y que tenga dos orientaciones a la superficie, ¿no? Este es el borde, ¿no? Y tenemos la fuerza que es de una función va de R3 a R3 que tiene que ser de clase C1, ¿sí? Acá ya lo dice el enunciado, así que perfecto. Fíjense que acá es C1 para todo R3, no hay restricciones del dominio, ¿sí? Y la idea es que ¿cómo hay que orientar esto? La curva, ¿sí? Tiene que estar orientada en sentido contrario a las agujas del reloj, o de otra forma en sentido antihorario. Y eso lo que va a hacer también es que la superficie se oriente en sentido positivo. Es decir, sentido positivo en este sentido es que va a ir, digamos, ahí en este sentido, si nosotros nos paramos dentro de la curva, ¿sí? Al recorrer por la regla de mano derecha va a quedar con esta normal. Entonces eso es lo que va a pasar en este caso, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿qué es lo que dice todo esto? Que ese trabajo a lo largo de ese borde, de ese disco D, ¿sí? De f, que es el campo f, sería esta función vectorial, ¿no? Esto lo que nos va a quedar es la integral de superficie a lo largo del disco D del rotor de f por diferencial S. El rotor es el nabla, producto escalar con el campo vectorial. Esto les va a quedar un vector, todo esto por producto escalar con el diferencial de superficie, ¿sí? Entonces, como acá se cumplen todos los puntos del teorema de Stokes, directamente vamos a reemplazar, vamos a calcular todo en función de lo que nos piden, ¿sí? Fíjense ustedes que nosotros ya el dominio lo tenemos definido, ¿sí? La idea sería calcular el rotor por f, y después en caso de que necesitemos integrar, a lo mejor lo que nos quedaría sería tratar de ver si podamos usar coordenadas cilíndricas en el caso de que sea necesario o no. Vemos cómo va resultando el ejercicio, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular esto, el nabla por producto escalar f. Producto vectorial, perdón. Nabla por f, ¿sí? F en este caso son, ya les digo, estas tres componentes que tenemos acá, ¿sí? Que son las que vamos a ir poniendo en cada caso. Fíjense cómo va quedando, acá decimos directamente el nabla, ya lo planteamos, ¿no? Es el producto vectorial entre el nabla, que es la segunda fila, si acá pusimos I, J y K para referencia cuando vamos poniendo, digamos, cada una de las componentes, y después la función que la puesta componente a componente acá abajo. Entonces nada, lo que hay que hacer es hacer este producto. Este producto, recuerden ustedes que se hace, digamos, si ustedes usan el método de fila-columna, ¿sí? Multiplican cada versor, que son de las filas superiores, con el determinante 2 por 2 que le va quedando, y acá lo que tienen que hacer es las derivadas de cada caso en particular. Entonces fíjense, el primero va a ser, ¿sí? Vamos a tener acá derivada respecto de y de todo esto. Fíjense que todo esto es z por x en función de x, o sea que todo esto va a quedar 0. Y después menos la derivada de z de todo esto. La derivada de z de todo esto, si ustedes observan, lo único que va a quedar es la función g de x, porque toda esta parte se anula. Entonces 0 menos g de x va a quedar como menos g de x. Si usamos el mismo método, pero ahora para el segundo, que es j, nos va a quedar la derivada respecto de x acá, que nos va a quedar como x' por g de x más x por g', ¿sí? Menos la derivada respecto de z de todo esto, que se hace 0, porque fíjense que acá no tenemos z ninguno. Pero como acá en el medio tiene un menos, entonces le vamos a poner un menos por la regla de la determinante. Esto nos va a quedar como menos x por g' de x menos g de x. Y finalmente, cuando vamos al tercer caso, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a tener la derivada respecto de x de todo este punto. Esto va a quedar como z por g' de x, ¿sí? Y acá esto sería más 2i, si no estoy equivocado. Y luego tenemos menos toda esta parte que sería la derivada respecto de y, que nos va a quedar como menos 2i por la derivada, o menos, exacto, acá
y la derivada respecto de x de g' de x, que nos va a quedar como puesto en este sentido, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener acá es todo esto. Vamos a pasarlo en limpio, acá abajo, menos g de x menos x por g' de x menos g de x, y en el último tenemos z por g' de x menos 2g de x. Bien, ahora vamos a proceder a reemplazar esto en la integral. Tenemos que ver cuáles son, porque fíjense que esto es un vector, tenemos que multiplicarlo por la orientación de la superficie, ¿sí? ¿Cuál sería la orientación de la superficie en este caso? Si el plano es z igual a 2, ¿sí? Su versor o su vector director, pensémoslo de esta forma, ¿no? El plano, ¿sí?, está dado por un vector que es paralelo al versor k del eje de la z. ¿Cómo nos quedaría entonces? Es decir, acá nosotros tendríamos, ¿no? Fíjense, el versor k, que sería el vector director, porque nosotros para todo plano, recuerden siempre la fórmula, normal por x menos x sub 0, que nos va a quedar 0, el x sub 0, que es un punto cualquiera que pertenezca al plano, y la normal, que es el vector que, digamos, orienta al plano, y después la normal en este caso, que nos va a quedar como, vamos a tener 0, 0, 1, ¿sí? Que sería el vector que lo orienta. Entonces, ¿cómo nos había quedado en este caso? Fíjense, nabla por la fuerza, ¿sí?, que esto era el rotor del campo, por la normal, que esto sería otra forma de escribir esta integral que vemos acá. Si lo pueden escribir de las dos formas, no hay problema, ¿sí? Por el diferencial de superficie acota, digamos, cuál es el dominio de integración que se va a usar después, nada más. Entonces, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, copiamos de acá, esto nos va a quedar como menos g por x, menos g de x, menos x por g', menos g, y después tenemos z por g', más 2i menos 2i, que 2i con 2i se cancela, o sea que nos va a quedar menos 2 por g, todo esto por el 0, 0, 1. Entonces lo que va a pasar es que se va a cancelar, digamos, ustedes observan acá, toda esta parte. Fíjense cómo va quedando esto, ¿no? Acá el único punto que hay que tener en cuenta es que si estamos hablando del plano z igual a 2, un pequeño truco, es que este punto va a pasar a ser 2. Entonces, esta multiplicación final nos va a quedar así. Fíjense, esto nos va a quedar, ¿no? 0 por el primero, 0, 0 por el segundo, 0, y acá vamos a tener 2g' menos 2g. Eso sería lo que va quedando en el medio, ¿sí? Y ahora lo que hay que hacer es integrarlo. El tema con esto es, digamos, ¿cuál podría ser la integral, digamos, según el dominio de integración que nosotros tenemos? ¿Okay? La idea acá justamente sería la siguiente. G es nuestra incógnita. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender un poco dónde estamos parados. ¿Qué era lo que pedía el enunciado? Que esta integral que nosotros estamos viendo nos iba a quedar 2 veces el área, ¿sí?, del círculo en cuestión. Eso es lo que ustedes leen el enunciado, dice eso básicamente. Si numéricamente igual, es igual al doble del área del círculo que tiene a el borde como el borde, ¿no? Entonces, en este caso el área de D, si ustedes observan que acá en este caso nos está quedando como un círculo, ¿sí?, el área de D va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso, acá nos va a quedar como pi por r al cuadrado. Entonces, 2 veces el área de D va a ser 2 veces toda esta ecuación. Entonces, eso es un poco a lo que tenemos que llegar en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, la idea sería tratar de, en la integral que nos iba a quedar al principio, ¿sí?, que nosotros teníamos la integral de superficie del rotor por f por diferencial s, con este resultado nos va a quedar como la integral, ¿sí?, del dominio D, que es el que acabamos de escribir recién. Vamos a poner acá por las dudas, vamos a tener x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a r cuadrado y z igual a 2 de 2 por g' de x menos 2g de x, todo esto en diferencial de superficie o diferencial del dominio también, que incluye también los diferenciales de x y y si lo hiciéramos en cartesianas o si no en cilíndricas. Bueno, entonces, la idea justamente es que esto, ¿sí?, como tiene que ser igual a un área, que el área es una constante, ¿sí?, la idea sería que eso nos obliga de alguna manera, porque nosotros esta integral la podemos resolver y ver cuánto nos da, pero como nosotros tenemos una función que no conocemos, es probable que nos dé algo, ¿sí?, que tenga que ser función de otra cosa o que sea una constante por este mismo motivo. Entonces vamos a tener, fíjense, 2g' de x menos
G', en realidad acá me falta un 2, perdón, 2G de X, esto nos va a quedar 2 veces, ¿sí? O 2 por el área de la función. Un pequeño truco acá. Si nosotros integrásemos en coordenadas polares, ¿sí? O por lo que sea, si nosotros podríamos sacar esto de la integral, y esto lo que nos quedaría es como una constante fuera, y lo que nos quedaría acá sería todo esto por la integral del dominio diferencial del dominio, que esto no es otra cosa que el área, digamos, de la región en particular. Entonces, a esa área, si vamos a llamarle A, ¿sí? El área de todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Que nos va a quedar 2 veces el área, ¿sí? Del círculo en el que está inscrito. Por ende, esto queda la desigualdad que habíamos visto al principio. Entonces, en realidad lo que pasa en este caso es que lo que va a pasar es que esto que vemos acá se transforma en una ecuación diferencial. Fíjense si sacamos los dos de las constantes multiplicando, vamos a tener g' de x menos g de x, nos va a quedar igual a 1. Entonces la idea para encontrar esa función sería resolver esa ecuación diferencial sin mayores demoras. Entonces, un tema que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Fíjense que estamos hablando de g de x, ¿no? Entonces, x en este caso va a valer 0, porque nosotros estamos situados en el punto que corresponde. Y acá lo que nos habían dicho es que f de 0, 0, 1 nos iba a quedar 0, 1, 1. Y si nosotros vamos al f original, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por 0, 0, 1, lo que nos va a quedar es que la imagen de x, ¿sí? Ustedes acá lo que van a tener es que la imagen, lo que les va a quedar para 0 va a ser un 1. Si ustedes se reemplazan por 0, van a tener que despejar, le va a quedar 0 igual a 1. Entonces, esto es importante porque es la condición de borde, ¿sí? Que necesitamos después para, una vez que resolvamos la ecuación diferencial, ver cuál es la ecuación diferencial de toda la familia de ecuaciones diferenciales que satisface ese problema. Entonces nada, acá procedemos como siempre. Esto nos va a quedar como derivada de g respecto de x menos g, esto nos va a quedar 1. Entonces acá podemos tener directamente derivada de g respecto de x, nos va a quedar 1 más g, ¿sí? Vamos a tener derivada de g sobre 1 más g, que nos va a quedar como diferencial de x, ¿sí? Y acá si ustedes integran ambos lados, ¿sí? Esto es una variable, es una ecuación diferencial de variables separables. Esto es un sistema de ecuaciones, una ecuación sencilla dentro de todo. Nos va a quedar el logaritmo natural de g de x más 1 en módulo. Esto nos va a quedar x más una constante c, ¿sí? Si elevamos a la e a ambos lados, fíjense, todo esto, el logaritmo obviamente desaparece porque es lo que pusimos a propósito, ¿no? Y nos va a quedar que g de x más 1, acá sigue en módulo, pero e elevado a cualquier cosa es positivo, así que podemos prescindir de él, no hay problema. Esto nos va a quedar como e a la x, y e a la x más c se puede pensar como e a la x por e a la c también, por la propiedad de potencias. Y la ventaja de pensarlo esto es que este e a la c lo podemos pensar como si fuera una constante, llamémosle k, nueva, una constante nueva del sistema, ¿no? Entonces g de x pasa a ser e a la x o k por e a la x menos 1. ¿Cuál sería ese k? Lo que habría que hacer sería reemplazar por la condición de borde, que es esta g en 0 igual a 1. Entonces venimos acá, ¿sí? Y lo que nos va a quedar es que g en 0, que vale 1, ponemos 1, esto es igual a k por e a la 0 menos 1, que esto nos va a quedar como k menos 1, por ende k nos va a quedar igual a 2. Y la función definitiva de g de x nos va a quedar como 2 por e a la x menos 1. Esto sería como nos queda en definitiva. En este caso va a ser distinto, en el caso 4, porque nos van a dar una función y lo que tenemos que hacer con esta función que nos dan es calcular el flujo de esta función a través de una superficie en R3, ¿no? Entonces esto para tenerlo en cuenta qué es lo que va pasando en cada caso. Fíjense, vamos a tener esta nuestra función, ¿sí? Fíjense que esta es una función que va de R3 a R3, ya observamos, fíjense que por ser una función polinómica no tiene restricciones en el dominio, es de clase C1, no hay problema, y el cuerpo D va a estar definido como z mayor o igual a la raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado. Si ustedes observan, esto es la mitad superior de un cono, y el cono es un cono elíptico, ¿sí? Es un cono que básicamente tiene radios mayor y radio menor distinto, obviamente por ser una elipse, y después tenemos que z también es menor o igual a i más 2, que esto estamos hablando de una región definida por un plano. Entonces la idea es tratar de analizar el flujo a través de esa frontera, como para tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Entonces,
pensar en el flujo tiene, digamos, una determinada, o sea, nosotros lo que queremos calcular es esto, la integral de f, ¿sí? Evaluada a través de esta superficie, evaluada, o sea, a través de la superficie que nos va a quedar, en vez de ser f por ds, pero en este caso lo que queremos ver es la función evaluada en el dominio de ese punto y demás. Ahora, en general, salvo que nosotros tengamos ciertas condiciones, hay que aplicar la fórmula, ¿sí? Y en ciertas excepciones se puede aplicar el teorema de Gauss, que básicamente lo que pide es que se cumplan algunos puntos, por ejemplo, que la superficie que nosotros estemos evaluando sea la envoltura, o sea, el borde de un volumen en R3. Eso es una de las condiciones, ¿no? Bueno, entonces, Gauss lo que pide es lo siguiente: la función tiene que ir de R3 a R3. Tiene que estar en un dominio que tiene que ser un dominio abierto, tiene que ser de clase C1, cosa que cumple, porque fíjense que es una función polinómica, no presenta mayores dificultades. Y el borde tiene que ser suave a trozos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir suave a trozos? Que sea una función diferenciable a trozos. Es decir, porque en este caso fíjense que nosotros, todavía no lo graficamos, ¿no? Pero digamos, ambas dos por separado van a ser diferenciables, más allá de que en los puntos de contacto entre ambas no lo sea, no es condición del problema, ¿no? Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es orientar el sólido hacia afuera, ¿sí? Bueno, si se cumplen todas esas condiciones, esta integral la podemos calcular con el siguiente método: la integral de volumen de lo que sería el vector nabla, producto escalar f, esto se llama la divergencia de un campo, ¿sí? Diferencial de volumen, ¿no? Acá podemos poner diferencial x, diferencial y, diferencial z, ¿sí? Entonces sería, acá lo estamos mostrando de esta forma porque el teorema de Gauss ya tiene un enunciado complejo, no hace falta que lo citen del todo, pero si quieren hacerlo para sumar puntos es una buena idea. Vamos a proceder ahora a graficar la región. Vamos de vuelta acá, estamos en R3, fíjense, tenemos el eje Z, tenemos acá X, pues acá tenemos Y, ¿no? Fíjense, nos va quedando esto. Tenemos el cono. Fíjense, el cono está centrado en el 0, 0 y tiene radios de 0, de 1 y 2 mayor. Pero no importa, lo vamos a poner, digamos, a este nivel, ¿no? Entonces este sería el cono. Entonces vamos a poner esta parte en verde, pues esta parte en rojo, z menor o igual a i más 2. Entonces, z menor o igual a i más 2 nos está hablando de que el vector director de este plano va a ser el 0, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces el plano, digamos, si nosotros lo pensamos de esta forma, vamos a tener menos 1 va para allá y 1 va para arriba, con lo cual el plano, pero después tenemos que ver también la altura, ¿no? Pero fíjense que cuando i vale 0, z vale 2, entonces el plano puede tener, digamos, esta orientación, más o menos, ¿sí? Inclinado, digamos, pero para tener un poco la idea. Y la traza entre los dos, entre el cono y el plano, va a quedar de esta forma, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante acá? Que nosotros encontramos un volumen, es decir, el flujo va a ser a través de todo ese volumen. Entonces, si nosotros lo orientamos hacia afuera, como pide Gauss, vamos a tener toda esta orientación, ¿sí? Y el campo de fuerzas, que es este, ¿sí? Que se va a poder calcular de esa forma. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que nos pide el teorema? Parametrizar el volumen, ¿sí? Y después realizar la integral de la divergencia. Se calculan los dos por separado. Entonces, vamos a lo siguiente. Pues, yo les diría como técnica que es importante primero que definan el volumen de integración, si lo quieren hacer por coordenadas cilíndricas, por coordenadas polares y qué sé yo, porque al momento de hacer la divergencia y demás, si es que hay que hacer un cambio de variables, hay que incluir el jacobiano. Y incluir el jacobiano en ese resultado también, que no es menor, pero bueno, hay que sacarlo. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Z, ¿sí? Para la región del volumen, o la región a integrar, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, Z nos va a quedar, ¿sí? Entre el cono, que va a ser, fíjense si ustedes observan el gráfico, va a ser la parte inferior del volumen, y después con el techo en I más 2, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después, ¿qué pasa con Y y qué pasa con X? Para ver qué pasa con Y y con X, lo que deberíamos hacer sería proyectar la intersección de los dos y ver qué sucede en el plano, ya que estamos pensando, entre comillas, ambas superficies como si fueran curvas, funciones de tipo Z en función de X y. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la intersección vamos a dejar esto en stand-by, vamos a ver la intersección entre x al cuadrado más 2y cuadrado, raíz cuadrada, intersección con y más 2. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Esto nos va a quedar como x al cuadrado más 12 al cuadrado, raíz cuadrada, esto nos va a quedar como y más 2. Si le vamos al cuadrado a ambos lados, fíjense,
lo que nos va a quedar en este caso va a ser x al cuadrado más 2y cuadrado. Esto nos va a quedar como y cuadrado más 4y más 4, ¿sí? Si juntamos todo junto, esto lo que nos va a quedar es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y menos 4, ¿sí? Bueno, esto nos va a quedar igual a 0. De la forma que podamos volver a completar cuadrados acá, sería volver a pasar el i más 2 que tenemos a continuación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quedaría, fíjense, x al cuadrado más y cuadrado menos 4 más 4, menos 4y, ¿no? Más 4, menos 4 menos 4. Estos dos 4 son, digamos, vienen de regalo porque son justamente necesarios para el punto. Todo esto junto nos va a quedar como x al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Más 2 es, no, perdón, menos 2. Todo esto es igual a, esto será menos 8, o sea que esto va a ser igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una circunferencia, fíjense ustedes, es una circunferencia de radio raíz de 8 y de centro 0,2. ¿Sí? Esto como para que lo tengan en cuenta a continuación. Entonces lo vamos a ir parametrizando acorde. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda en este caso? Fíjense, el volumen hasta ahora nos está quedando con z entre este cono superior y este plano, y con el dominio de, digamos, lo que sería el plano superior o el plano base, nos va a quedar como x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menor o igual a 8. Entonces, fíjense, si nosotros proyectamos esa circunferencia de intersección, que estaría por acá, más o menos, no necesariamente tiene que ser la misma, pero el dominio sería todo esto, como para tratar de entender hacia dónde va la integral. Entonces, lo que hay que hacer ahora sería decir, bueno, por la geometría que tiene esto, nos convendría usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, eso va a incluir el jacobiano que ya les había mencionado antes. Entonces fíjense, en este caso para el cambio de variable vamos a tener que x nos va a quedar como r coseno de tita, e y, para que y esté acomodado de esta forma, lo vamos a tener como r por seno de tita más 2. Recuerden que el único objetivo de esto es que al momento de reemplazarlo acá, les quede la igualdad perfecta, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros metemos acá, esto nos queda r cuadrado coseno cuadrado de tita más r seno de tita más 2 menos 2, justamente por eso pusimos el más 2, al cuadrado menor o igual a 8. Esto va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado por seno cuadrado de tita menor o igual a 8. Por identidad trigonométrica, esto se va. Entonces nos queda r cuadrado menor o igual a 8, y cuando aplicamos la raíz cuadrada, siempre teniendo en cuenta que también r es mayor o igual que 0, obvio. Entonces r nos va a quedar comprendido entre raíz de 8 y 0, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que pasa con tita? Es una vuelta completa, así que tita, digamos, naturalmente va a estar, en este caso, ¿no? Tita va a estar entre 0 y 2pi. No tenemos ninguna restricción que nos diga lo contrario, así que no hay problema en este caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con z? Bueno, con los extremos de integración de z. En este caso, lo que habría que hacer sería, nada, digamos, parametrizarlo. Si lo hacemos todo de una, esto lo que nos va a quedar sería reemplazar z por dentro y por fuera y ver cómo nos va quedando en cada caso. El parcial también se podría resolver, por ejemplo, fíjense, nosotros en este caso, si vamos con los extremos de integración de z, vamos a tener r cuadrado por coseno cuadrado de tita más 2 por r de seno de tita más 2, todo al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto menor o igual a z, menor o igual obviamente al i, que nos va a quedar lo mismo que esto, r por seno de tita más 2, ¿no? Entonces es una forma de cómo vaya quedando la integral. Después otra cosa que habría que hacer sería ver, esto lo vamos dejando en stand-by, ¿sí? Porque ya les digo, todo el extremo de integración es esto. ¿Qué es lo que nos queda a ver? El tema del nabla por f, ¿sí? Fíjense que en este caso esto nos va a quedar la derivada de x, la derivada de y la derivada de z, no de nada, ¿no? Porque justamente el nabla es un operador, digamos, comodín, digamos, no tiene ninguna, por sí mismo ninguna aplicación práctica. Y esto por la función, si la copiamos acá, nos va a quedar como y cuadrado menos x por z. Después vamos a tener z al cuadrado menos 3iz. Después vamos a tener x al cuadrado menos z al cuadrado. Bajamos acá. La derivada respecto de x acá nos va a quedar como menos z. Después la derivada respecto de y acá nos queda como menos 3z. Y después la derivada respecto de z nos va a quedar como menos 2z, si no estamos equivocados. Entonces todo esto nos va a quedar como menos 6z. ¿Sí? Entonces nada, para tenerlo en cuenta. Un truco que está bueno es el siguiente. Como nosotros tenemos que hacer, fíjense, nuestra integral de flujo, ¿sí?
como era la integral de volumen de la divergencia de f diferencial superficie, y acá tenemos z, y después z, por ejemplo, en coordenadas cartesianas y luego en coordenadas cilíndricas, lo que se puede hacer es hacer un cambio de variable a mitad de la integral, que es algo que a lo mejor no es muy común, pero en términos numéricos puede salvar la situación. Entonces vamos a hacer lo siguiente: yo voy a tener la integral a esta parte que está en el plano R2, lo voy a llamar D, que sería como el dominio, digamos, de las dos funciones en particular para integrar acá. Entonces voy a hacer la integral respecto de D. Acá no hice jacobiano, ¿sí? La integral entre z, que va a ir entre la raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado, y después y más 2 de z, que es el resultado de acá del nabla, así que habíamos dicho al principio, diferencial z y luego diferencial d. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? Esta parte de la integral es cómoda hacerla en cartesianas, y luego cuando la cosa se complica un poco más, vamos acá, ahí metemos el jacobiano y sale todo lo que debe salir. Fíjense cómo sería, ¿no? Hacemos acá la integral, de esta tiene dos pasos. Primero hacemos la primera integral de adentro, esto nos va a quedar, fíjense, el extremo del disco D nos va a quedar z al cuadrado sobre 2, ¿sí? Evaluado entre y más 2 y la raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado, y luego con este diferencial, fíjense, esto lo que nos va a quedar es un medio acá, después y más 2 al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado más 2y cuadrado al cuadrado. Entonces fíjense cómo es esto. Sacamos el 1 medio afuera. Esto lo que nos va a quedar es y cuadrado más 4y más 4 menos paréntesis x al cuadrado más 2y cuadrado. Ya esto se va. Entonces esto nos va a quedar 1 medio. La integral en D vamos a tener y cuadrado más 4y más 4 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado, ¿sí? Esto es lo que nos va a quedar, fíjense, ¿no? Vamos a tener diferencial de esto. Bueno, ahora hacemos el cambio de coordenadas, ¿sí? Yo lo que les diría es lo siguiente, fíjense. En este caso, nosotros para reemplazar todo vamos a tener, para el cambio de coordenadas de este paso, vamos a tener medio sigue estando, ¿sí? Luego acá vamos a tener, ¿no? Voy a corregir algo acá. Ya comí este 6. Menos 6. No es grave, pero no es terrible tampoco, ¿no? Entonces acá este pasa a ser un 3. ¿Sí? Mil disculpas. Bien, ahora sigamos adelante, ¿no? Esto nos va a quedar menos 3. Cuando hacemos el cambio de variables vamos a tener, cuando ustedes reemplazan x e y, ¿sí? Recuerden siempre por r coseno de tita en x, e y por r seno de tita más 2, y hacen toda esta sustitución acá, más el jacobiano, porque digamos, va a ser todo esto, incluido el jacobiano por r, ¿sí? Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Entonces va a ser entre 0 y 2pi, después vamos a tener entre 0 y raíz de 8, todo esto va a quedar como 8 menos r cuadrado, y este es el jacobiano que le metemos de afuera, distinto de toda esta sustitución. Entonces vamos a tener diferencial de r y luego diferencial tita. Y hacen todos los pasos, que esto es una integral sencilla, lo que van a llegar es a que queda menos 96pi. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado del flujo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros lo vemos de esta forma, si el flujo es negativo, si la integral es negativa, eso quiere decir que, ¿qué es lo que sucede? Al cuerpo, ¿sí? Vamos a poner acá un poco el gráfico que habíamos dicho antes, todo está entrando, el flujo está entrando en el cuerpo, ¿sí? Entonces básicamente es un flujo que está yendo en el sentido contrario a la orientación que le dimos a la superficie al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el último caso? Es lo siguiente: nosotros vamos a tener una curva que está dada por el parámetro t, que es que ustedes ven a continuación, donde z lo tenemos definido por una función h, ajeno, digamos, a las variables x y en definitiva, ¿sí?
pero z está definido implícitamente en esta ecuación. Y la idea sería que justamente está definida implícita en una ecuación para todo un entorno de t igual a 1, ¿sí? Un entorno tan grande como ustedes prefieran. Y la idea acá es encontrar la distancia entre los puntos de la recta tangente a C, en este punto, en el 1, 1, en la imagen de 1, y cuando este intersecta a z igual a x al cuadrado más 4. Primera cuestión, nosotros lo que deberíamos hacer sería tratar de encontrar o de verificar, ¿sí?, la primera condición, que z como función de h de t, ¿sí?, que z está definida implícitamente en esta ecuación. Entonces vamos a tratar de buscar cuál sería la idea, ¿sí? Observen ustedes lo siguiente, para tratar de entender un poquito qué es lo que ocurre acá. Eso por un lado, ¿no? Y después, para que justamente la ecuación para t igual a 1, nosotros reemplazamos t igual a 1 y debemos ver cuáles son los puntos que corresponden, ¿no? Entonces, para t igual a 1, ¿cuál es el z0 de la ecuación, ¿no? Entonces nos va a quedar como 1 por z0 más c a la 1 más z0 menos 3, todo esto es igual a 0, con lo cual lo que vamos a tener acá es que se va a cumplir en el caso de que z0, si ustedes lo despejan de esta ecuación, les va a quedar 2, y en el caso de que z a la vez sea h de t, si en este caso el t correspondiente era 1, vamos a tener que z0 nos va a quedar como h de 1, que nos va a quedar 2. Directamente es lo mismo resultado en ambos casos. Entonces, ¿cuál es el punto? Si en este caso el punto en cuestión, el A, va a ser el 1, 1, 2. El h de 1 es el que hemos dicho al principio. Entonces, en cuestión, ¿sí?, para verificar efectivamente si la ecuación de hecho trabaja, digamos, o a nosotros en este caso esta función, si define implícitamente z, tenemos que cumplir tres condiciones. Y vamos a verlo de la siguiente forma. A todo esto, a toda esta igualdad que está acá, la vamos a llamar una función f nueva, que va a ser en función de t y de z. Esto, para que entiendan un poco el concepto, es como si fuera una superficie de nivel de una determinada función. Es decir, nosotros tenemos en este caso que tenemos dos variables, sería una curva de nivel. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una ecuación con t y con z, y la igualamos a una constante, y bueno, sale justamente una curva en R2, en función de t y en función de z, ¿no? Entonces acá lo que nos va a quedar va a ser t por z más e a la t más z menos 3, esto nos va a quedar igual a 0. O sea, a esta curva de nivel nos referimos. Para que z esté definida implícitamente tiene que ocurrir tres condiciones. La primera es que f de 1, 2, 1 por t, ¿sí?, y 2 por el z0, ¿sí?, para que se entienda de dónde vienen los dos números. Esto nos tiene que cumplirse que la igualdad nos dé 0. Entonces reemplazamos acá, esto nos va a quedar 1 por 2 más e a la 1 más 2 menos 3, que esto va a quedar e a la 0, que es 1, menos 3. Vamos a tener en este caso, fíjense, 2 más 1, 3, menos 3 es 0, con lo cual se cumple perfecto, no hay ningún problema. Vamos a ver la tercera condición. ¿Qué pasa con el gradiente de f de t en z? Bueno, acá lo que tenemos que hacer sería derivar toda esta expresión, primero por z y después por t, o por t y z, perdón. Entonces lo que nos va a quedar va a ser z más e a la t más z menos 3, y luego tenemos t más e a la t más z menos 3, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de funciones polinómicas con exponenciales, así que no hay, digamos, demasiada vuelta, no tienen problemas, son continuas en R2, así que no hay inconveniente. Es una función de clase C1 porque lo estamos evaluando tanto para las derivadas de una variable como para las de la otra, y luego lo que tenemos es que la derivada en 1, 2 de z, ¿sí?, si ustedes lo reemplazan acá, que esto es lo que nos va a quedar, fíjense, nos vamos a tener 2 más e a la 0, que es 1, entonces vamos a tener que es 2. Una de las condiciones es que la derivada parcial de esa variable que decimos que está definida implícitamente no se anule, y esto es lo que ocurre. Como se cumplen las tres condiciones, directamente vamos acá, decimos que la ecuación define a z implícitamente, por ende, como nosotros no tenemos z explícitamente, ¿sí?, para calcular z derivado, ¿sí?, hay que calcular h, porque nosotros queremos calcular la derivada de h por los motivos, digamos, de ver cuál sería, digamos, la pendiente de la recta tangente y demás, ¿no? H' en 1, que esto lo que nos va a quedar va a ser menos la derivada de f respecto de t en el 1, 2, luego tenemos la derivada de f respecto de z en el 1, 2. Acá tenemos las dos, porque fíjense que tenemos la primera derivada nos había quedado menos 3, acá un 3 y acá un 2, o sea que esto nos va a quedar como menos 3 medios. ¿Dónde vamos a usar esto? ¿Sí? Después en la recta tangente
en esta recta que tenemos que elaborar acá. Pero bueno, por lo menos ya probamos el primer punto a continuación. Fíjense, por ejemplo, que nuestra curva estaba parametrizada por R, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recta tangente a esa curva en un punto determinado, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos nuestra recta tangente, nuestra L tangente, nos va a quedar como alfa haciendo un escalar por un vector director más un punto x0, ¿no? Entonces, en este caso, alfa, que es un número que pertenece a los reales, b, que es el vector director, y x0, que es el punto. Fíjense que en este caso el punto es el punto que escribimos recién, el a, que va a ser el 1, 1, 2, que es uno de los que pasa. Podemos elegir este, digamos, también. ¿Cuál sería el vector director? Si nosotros tenemos la curva, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poco el concepto, fíjense que esta sería nuestra curva. Entonces, si hablamos de recta tangente, el vector posición de la curva sería este y la recta tangente vendría en este sentido, con lo cual nosotros tendríamos que estar hablando del vector derivado de la parametrización de la curva. Entonces, esto sería en este caso R' evaluado en el punto que pasa por acá, que en este caso sería el R' en 1, así que es justamente en el punto por donde pasa. Entonces, para esto calculamos primero R' en general. Esto lo que nos va a quedar va a ser 1, 2t y h' de t. ¿Sí? Si es R' en 1, esto lo que nos va a quedar es 1, 2 por 1, 2 y después h' en 1. Que esto en el paso anterior ya lo hemos calculado y de hecho por eso nos daba menos 3 medios. Bien, y ya tenemos todos los elementos, entonces la recta tangente, acá lo que nos va a quedar es el escalar a por el vector, que es el 1, 2, menos 3 medios, más el punto, que en este caso es el 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces ya así tenemos la recta ya armada. Después lo que hay que ver en este caso sería la intersección, pues justamente la idea es la distancia entre los puntos de la recta tangente, que en este caso el punto por el que pasa es este, el 1, 1, 2, y cuando intersecta esta recta a otra función, o sea, el punto 1 por el cual tenemos que calcular la distancia es el mismo a, que es el 1, 1, 2, ¿sí? Es el mismo a que habíamos tenido al principio. Piensen que nosotros tenemos el a acá y después tenemos la función z, que es igual a x al cuadrado más 4. Si la dejamos acá, simplemente vamos a tener que esto nos va a quedar un cilindro parabólico de este estilo, ¿sí? Fíjense, va a venir así y va a venir en este sentido. Entonces supongamos que se cruzan acá, este sería el punto P2 y lo que tenemos que calcular es la distancia entre los dos. La distancia directamente, sí, la distancia va a ser como la norma de la resta de esos dos puntos, ¿ok? Bueno, después, ¿cuál es el punto P2? P2 va a ser la intersección de la recta tangente a este punto, ¿sí? Con la curva, con la superficie, perdón, de ecuación z igual a x al cuadrado más 4. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, directamente reemplazamos, buscamos la componente genérica de este vector y lo reemplazamos acá y vemos cuál es el alfa que nos sale, que ese alfa va a ser el que nos dé el punto en particular. Entonces vamos a tener alfa más 1, vamos a tener 2 alfa más 1, y acá tenemos menos 3 medios de alfa más 2, acá tenemos, fíjense, para reemplazar tenemos z, y luego en este caso tenemos x, que es lo que va a ir en cada caso acá. Entonces lo metemos de este lado. Esto, observen ustedes que nos va a quedar como menos 3 medios de alfa más 2. Esto es igual a alfa más 1 al cuadrado más 4. Si ustedes lo despejan de esta ecuación, lo que van a tener van a ser dos alfas. ¿Sí? Van a tener un alfa 1 que les va a quedar menos 2 y un alfa 2 que les va a quedar menos 3 medios. ¿Sí? Entonces vamos a calcular más o menos la diferencia, ¿sí? entre cada uno de los dos. Entonces la idea sería, de esta recta tangente, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos puntos. En realidad, una cuestión, o sea, no es solamente, o sea, como nosotros la recta tangente está intersectando en estos dos puntos, en realidad la distancia no sería entre el A, sino sería entre estos dos. Entonces, pequeño error de edición, lo vamos a ver ahora. Bien, entonces de acá, lo que vamos a hacer en este caso va a ser, fíjense, vamos a calcular cuáles son los dos puntos. El primer punto, el punto 1, que es con R, o la recta tangente evaluada en menos 2, que si ustedes reemplazan menos 2 y hacen toda la cuenta, lo que les va a quedar básicamente va a ser el punto menos 1, menos 3, 5, y el punto 2, que en este caso les va a quedar el menos 1 medio, menos 2 y 17 cuartos. Entonces la distancia entre el punto 1 y el punto 2, en este caso va a ser la norma de la resta entre los dos. Sí, que en este caso si ustedes hacen la norma, hacen la resta entre estos dos y la norma, lo que les va a quedar va a ser la raíz de 29/16. Así que si ustedes lo simplifican les va a quedar como la raíz de 29 cuartos. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.